Hola y bienvenido o bienvenida a la Masterclass para principiantes de inglés A0. Ahora, antes de comenzar, recuerda, es 100% gratuita, por lo que puedes regresar las lecciones en caso de que tengas alguna duda o necesites reforzar tus conocimientos. Yo te recomiendo que tengas a la mano una libreta y una pluma para que puedas hacer tus anotaciones. Pero eso sí, recuerda, siempre practicar. Es muy importante que practiques. Así que sin más preámbulos, pues vamos con la lección. ¡Vamos allá! Hola, en esta cápsula empezaremos propiamente tal con el idioma. ¿Y qué mejor forma de comenzar que con el verbo más importante de todos, el verbo to be, que significa ser y estar en inglés? Al igual que en castellano, el verbo to be es muy irregular, lo que significa que cambia de formas impredecibles cuando lo conjugamos. Así, el verbo to be se conjuga de la siguiente manera. I am, que significa yo soy o yo estoy. You are, tú eres, tú estás. He is, she is, it is, él es, él está. Ella es, ella está. Eso es, eso está. We are, nosotros somos, nosotros estamos. You are, vosotros sois, vosotros estáis. O ustedes son, ustedes están. They are, ellos o ellas son, ellos o ellas están. Ahora, ¿qué te parece si usamos el verbo to be y un adjetivo para describir cómo es o está algo? Por ejemplo, podríamos usar el adjetivo happy, feliz, para decir que yo estoy feliz. I am happy. ¿Cómo dirías tú eres joven? You are young. ¿Cómo dirías él es fuerte? He is strong. ¿Qué tal ellas son bonitas? They are pretty. Fíjate que los adjetivos en inglés nunca cambian. Pretty, por ejemplo, significa bonito, bonita, bonitos y bonitas. Muy bien. Ahora también podemos usar un sustantivo para decir qué es algo o alguien. Por ejemplo, yo soy profesor. I am a teacher. Él es hombre. He is a man. Ella es mujer. She is a woman. A veces existen diferencias entre los idiomas y la mayoría de los errores que cometemos vienen de traducir nuestra lengua materna literalmente. Aquí tenemos la primera diferencia entre el inglés y el español. En español podemos omitir el artículo un o una en frases como yo soy hombre, tú eres doctora, él es abogado, etc. Pero en inglés necesitamos dejar esta palabra cuando usamos sustantivos. Recuerda que en inglés la palabra a significa un o una. Usaremos an cuando la siguiente palabra empieza con una vocal, como por ejemplo, he's an actor. Para terminar, mira el siguiente ejemplo de cómo presentarte en inglés. My name is Camila. I am a girl. I am a teacher. I am happy. Ahora hazlo tú con tus propios datos. En el video de hoy hablaremos sobre los verbos regulares y conoceremos también un par de excepciones, conocidos como verbos irregulares. Afortunadamente, la mayoría de los verbos en inglés son regulares y mucho más fáciles de conjugar que en español. En español, nuestros verbos cambian para cada persona. Por ejemplo, yo corro, tú corres, él corre, nosotros corremos, etc. Mira, en cambio, cómo se conjuga el verbo correr, to run, en inglés. I run, you run, he, she, it runs, we run, you run, they run. Recuerda que la tercera persona singular se refiere a cuando hablamos de un él o una ella, pero también puede referirse a cualquier cosa o persona. En el ejemplo anterior usamos los pronombres personales he, she, it, pero también podríamos haberlos reemplazado y haber dicho, por ejemplo, Juan corre, Juan runs. La reina corre, the queen runs. El agua corre, the water runs. Hagamos un par de ejercicios. Mira estos nuevos verbos regulares. To read, leer. To eat, comer. To drink, beber.
¿Cómo dirías las siguientes frases en inglés? Yo leo un libro. I read a book. Tú comes una manzana. You eat an apple. No olvides que apple comienza con una vocal, así que usaremos an con una n final en vez de a. Ella toma café. She drinks coffee. No olvides la s final en este caso. El perro corre. The dog runs. Recuerda que en este caso también pondremos una s final porque el perro también es una tercera persona singular. Muy bien, subamos un nivel de dificultad, ¿te parece? ¿Cómo dirías las siguientes frases? Una mujer lee un libro. A woman reads a book. Una mujer joven lee un libro. A young woman reads a book. Un hombre come una manzana. A man eats an apple. Un hombre come una manzana roja. A man eats a red apple. Hay dos cosas en las que quiero que te fijes de esta última frase. En primer lugar, aquí tenemos otra de esas diferencias entre el inglés y el castellano de las que debemos ser conscientes. En inglés, los adjetivos, es decir, las palabras que describen una cosa, siempre van antes del sustantivo, es decir, la cosa. Por eso, no podemos traducir la frase un hombre come una manzana roja palabra por palabra, porque tendríamos a man eats an apple red, lo cual no sería correcto. Deberíamos cambiar el orden de las palabras y decir a man eats a red apple. En segundo lugar, fíjate que aunque decíamos an apple con una n, cuando decimos a red apple perdemos la n, porque la siguiente palabra, red, no empieza con vocal. Para terminar, te dejo con 3 verbos muy importantes del inglés, que son un poquito irregulares, pero no te preocupes, nunca tan irregulares como el verbo to be. Estos verbos son to have, tener, to go, ir, and to do, hacer. El verbo to have se conjuga así. I have, you have, he, she, it has, we have, you have, they have. Como puedes ver, en la tercera persona singular debemos usar has y no haves. El verbo to go se conjuga así. I go, you go, he, she, it goes, we go, you go, they go. En este caso, en la tercera persona singular, debemos poner una e adicional antes de la s final, pero fíjate que esa e no altera la pronunciación del verbo. Sigue siendo go y goes. El verbo to do se conjuga así. I do, you do, he, she, it does, we do, you do, they do. Como puedes ver, debemos poner una terminación es al final de la tercera persona singular. Pero a diferencia de lo que sucedió con el verbo go, ahora sí tendremos una diferencia en la pronunciación. Do y does. El inglés tiene muy pocas excepciones a esta regla, así que ya puedes conjugar prácticamente todos los verbos del idioma en presente. ¡Congratulations! En este video aprenderemos qué es lo que sucede cuando queremos usar 2 verbos en una misma frase y la respuesta es lo mismo que en español. Observa las siguientes frases. Yo quiero aprender inglés. Tú quieres aprender inglés. Él quiere aprender inglés. Nosotros queremos aprender inglés, etc. Si te fijas, tenemos 2 verbos, el verbo querer y el verbo aprender. En todas las frases, el único verbo que está cambiando es el primero, el verbo querer. En estas frases usamos quiero, quieres, quiere y queremos, pero siempre decimos aprender, sin modificarlo. En español, como en inglés, cuando tenemos 2 verbos en una misma frase, solo conjugamos el primer verbo y el otro queda en infinitivo, es decir, en su forma sin modificar. Esta es una característica común del español, el inglés y de todos los idiomas europeos. Así que digamos las mismas frases en inglés.
El verbo querer en inglés es to want y el verbo aprender es to learn. ¿Cómo dirías yo quiero aprender inglés? I want to learn English. Fíjate que el primer verbo en este caso, to want, pierde la palabra to, como bien ya sabes, pero el segundo verbo, to learn, no la pierde, porque se tiene que quedar en su forma infinitiva. Veamos cómo sigue. ¿Cómo dirías, tú quieres aprender inglés? You want to learn English. Exactamente igual que la frase anterior, solo cambiamos el I por el you. ¿Y cómo dirías, él quiere aprender inglés? He wants to learn English. Fíjate en la S. Recuerda que la tercera persona singular siempre recibe una S final, pero esta regla aplica solo al primer verbo, el verbo want. El verbo learn no recibirá ninguna S final. Veamos más ejemplos con otros verbos, como el verbo to like, que significa gustar. Fíjate que este verbo se usa un poco diferente en inglés. Si quieres decir a ella le gustan las manzanas, en inglés dirás literalmente ella gusta manzanas. She likes apples. Veamos un par de ejemplos usando solo el verbo like. Luego agregaremos un segundo verbo. A mí me gusta el chocolate. I like chocolate. A ti te gusta el chocolate. You like chocolate. A él le gusta el chocolate. He likes chocolate. A nosotros nos gusta el chocolate. We like chocolate. Muy bien. ¿Qué tal si agregamos un segundo verbo y decimos, a mí me gusta comer chocolate? I like to eat chocolate. A ti te gusta comer chocolate. You like to eat chocolate. A él le gusta comer chocolate. He likes to eat chocolate. No olvides la S al final de like y que eat va acompañado por un to. A nosotros nos gusta comer chocolate. We like to eat chocolate. ¿Por qué no pones ahora en práctica lo que has aprendido y nos cuentas sobre tus hobbies y lo que te gusta hacer? Sigue mi ejemplo. Me gusta dibujar. I like to draw. Y también me gusta cantar. And I also like to sing. Recuerda que en inglés, como en castellano y casi todos los idiomas conocidos como indoeuropeos, solo se conjuga el primer verbo de una frase. Esta es una de las reglas más importantes con la que espero que te quedes y verás que la utilizarás muchísimo. Hola y bienvenido al canal de Políglota. En este video aprenderemos a hacer negaciones y preguntas. Para ello necesitaremos recordar que cuando tenemos dos verbos solo se conjuga el primero. ¿Lo recuerdas? Esta regla será muy importante ahora porque en inglés necesitamos usar un verbo para hacer negaciones y preguntas. Este verbo ya lo conociste, es el verbo to do. Quizás recuerdes que el verbo to do era ligeramente irregular. ¿Te parece si lo repasamos? I do, you do, he, she, it, does, we do, you do, they do. Veamos un par de frases y luego hagamos sus negaciones. Yo como carne. I eat meat. Tú comes carne. You eat meat. Él, ella, eso come carne. He, she, it, eats meat. Nosotros comemos carne. We eat meat. Ustedes comen carne. You eat meat. Ellos o ellas comen carne. They eat meat. Para negar estas frases, todo lo que debemos hacer es poner el verbo do y la palabra not después de la persona. Yo no como carne. I do not eat meat. Tú no comes carne. You do not eat meat. Ahora, ojo con la tercera frase. Recuerda que solo conjugamos el primer verbo. En este caso, do, por lo que do va a robarle la S al segundo verbo, eat. He, she, it does not eat meat. Nosotros no comemos carne.
We do not eat meat. Ustedes no comen carne. You do not eat meat. Ellos o ellas no comen carne. They do not eat meat. Veamos un ejemplo más. ¿Cómo dirías a mí me gusta la cerveza? I like beer. ¿Cómo dirías a mí no me gusta la cerveza? I do not like beer. ¿Cómo dirías a él le gusta la cerveza? He likes beer. ¿Cómo dirías a él no le gusta la cerveza? He does not like beer. Un truco que te puede ayudar a entender esta regla es imaginar que la palabra do es como un imán o un hoyo negro y que va a robarle la terminación al otro verbo. También puedes contraer las palabras do y not y crear la palabra don't, o contraer las palabras does y not y crear doesn't. En este caso tendríamos, por ejemplo, I don't like beer. He doesn't like beer. Para hacer preguntas haremos algo muy parecido, solo que esta vez pondremos el verbo do al comienzo de la frase. Por ejemplo, si quieres transformar la frase tú tienes un hermano, you have a brother, en la pregunta ¿tienes un hermano? Lo único que debes hacer es poner do al comienzo. Do you have a brother? ¿Cómo transformarías la frase ella tiene una hermana, she has a sister, en la pregunta ella tiene una hermana? Does she have a sister? Recuerda que en este caso estamos usando do con la tercera persona singular, por lo que debemos transformar el verbo, y que como do está yendo primero, este actúa como un hoyo negro y le roba la conjugación al verbo have. Acostumbrarse a estas características del inglés toma un poco de tiempo, porque nosotros no necesitamos un verbo especial para hacer negaciones o preguntas en español, pero con práctica y paciencia te acostumbrarás. Hola, en este video conoceremos una serie de palabras muy importantes conocidas como pronombres. Tú ya conoces los llamados pronombres personales: I, you, he, she, it, we, you y they. Estas palabras se usan para referirse al sujeto de una oración, es decir, quién ejecuta la acción. Por ejemplo, en la frase tú me amas, you love me, el sujeto eres tú, porque tú eres quien está amando. El segundo grupo de pronombres son los llamados pronombres objeto, que se usan para hablar de quién es afectado por la acción que realiza el sujeto. En la frase anterior, tú me amas, yo soy el objeto, porque estoy siendo afectado por la acción, en este caso, estoy siendo amado. Fíjate que la palabra yo se transforma en castellano a me, y lo mismo ocurre en inglés. You love me, no you love I. Los pronombres objeto correspondientes a I, you, he, she, it, we, you, they son me, you, him, her, it, us, you, them. Por ejemplo, ¿cómo dirías ella lo ama a él? She loves him. ¿Y cómo dirías él la ama a ella? He loves her. Otra agrupación muy importante de palabras que usaremos son los adjetivos posesivos, que indican a quién le pertenece algo. Por ejemplo, mi casa, my house. Los adjetivos posesivos correspondientes a I, you, he, she, it, we, you y they son my, your, his, her, its, our, your y their. Ahora bien, también existe otro conjunto de pronombres llamados pronombres posesivos y que equivalen a decir, por ejemplo, la casa es mía, the house is mine.
La principal diferencia entre los pronombres posesivos y los adjetivos posesivos es que los adjetivos posesivos van siempre antes de la cosa que describen, mientras que los pronombres posesivos siempre van después. Los pronombres posesivos respectivos de I, you, he, she, it, we, you, they son mine, yours, his, hers, its, ours, yours y theirs. Finalmente, tenemos un grupo muy importante de palabras conocidas como pronombres demostrativos y que equivalen en castellano a las palabras este, esta, esto, estos, estas, ese, esa, eso y esos, esas. Son this, these, that y those. Fíjate en la diferencia entre las palabras this y these. Ambos se pronuncian con I, pero es una I distinta. La I de these es más aguda y deberás pronunciarla desde la parte más alta de tu boca, desde tu paladar. Estas son muchas palabras, yo sé, pero es importante que las estudies y memorices porque te permitirán ampliar muchísimo cómo te expresas. Qué gusto verte de nuevo, y si llegaste hasta este punto significa que ya llevas la mitad de la masterclass. ¡Felicidades! Ahora, ocupa este momento para relajarte, tomar 5 minutos, respirar, comer algo o continuar tus sesiones. Si estás listo, vamos con las siguientes lecciones. Estás a nada de terminar tu primera masterclass. ¡Vamos allá! Hola, bienvenido a la 7ª cápsula del curso de inglés A0. En esta cápsula conoceremos 2 nuevos tiempos verbales, el imperativo y el presente continuo. Comencemos por el imperativo, que es el tiempo que utilizaremos para dar órdenes, decirle a otra persona qué hacer. El imperativo en inglés es mucho más fácil que el imperativo en español. En español, si queremos decirle a alguien que vaya, tenemos distintas opciones. Decimos ve, por ejemplo, si le estamos dando la orden a una persona, a un tú. Decimos vamos cuando nos incluimos a nosotros mismos en esa orden, a un nosotros. Y decimos vayan o id cuando nuestra orden va dirigida a varias personas. En inglés, en cambio, no necesitamos cambiar nuestro verbo. Go significa ve y vayan. La única instancia en que debemos hacer algo distinto es cuando nos incluimos a nosotros mismos en la orden. ¿Cómo crees que se dice vamos? Es una expresión que probablemente ya has escuchado antes en tu vida. Let's go. Así que cuando quieras incluirte a ti mismo en una orden, solo debes poner let's antes del verbo. Ojo que en ninguno de estos casos debes incluir el pronombre personal. Si dices you go, eso significa tú vas, no ve. Hagamos algunos ejemplos usando algunos de los pronombres que aprendimos en la cápsula anterior. ¿Cómo dirías lee este libro? Read this book. ¿Y lean esos libros? Read those books. ¿Cómo dirías sígueme? Follow me. Y sigamos a esa persona. Let's follow that person. Ayúdame. Help me. Y ayudémoslo a él. Let's help him. Muy bien. Veamos ahora el presente continuo. El presente continuo se usa para describir lo que estamos haciendo en estos momentos. Se usa de forma muy similar al español. En español decimos, por ejemplo, yo estoy comiendo. O sea, usamos el verbo estar junto con el verbo al cual le ponemos la terminación endo. En inglés también usaremos el verbo to be, que como sabes significa ser o estar, y luego un verbo con la terminación ing, I-N-G. ¿Cómo dirías entonces yo estoy comiendo? I am eating. Tú estás leyendo un libro. You are reading a book. El perro está bebiendo agua. The dog is drinking water. Ellos están aprendiendo inglés.
They are learning English. ¡Bien hecho! Hola y bienvenido a la octava cápsula del curso de inglés A0. En este video conoceremos un grupo muy especial de verbos, conocidos como los verbos modales. Por ahora nos limitaremos a los 3 verbos modales más importantes de todos: poder, can, deber, must, y debería, should. Los verbos modales tienen 3 características que los diferencian de los verbos que ya hemos conocido, y lo mejor de todo es que estas características los hacen muy simples. La primera de estas características es que ellos no cambian al ser conjugados, es decir, que no reciben la S final en la tercera persona singular. I can, you can, he, she, can, we can, you can, they can. I must, you must, he, she must, we must, you must, they must. I should, you should, he, she should, we should, you should, they should. ¡Qué fácil! La segunda característica de los verbos modales es que cuando los usamos con otro verbo, ya no necesitamos agregar un to para conectar los dos verbos. Por ejemplo, digamos que quieres decir, quiero hablar inglés. I want to speak English. Pero si quieres decir, puedo hablar inglés, eso es simplemente I can speak English, sin el to. Finalmente, la tercera característica especial de los verbos modales es que cuando quieras hacer negaciones o preguntas con ellos, no necesitas usar el verbo do. Por ejemplo, no hablo alemán es I do not speak German. Pero no puedo hablar alemán es I can not speak German. Lo mismo ocurre con las preguntas. Mientras que para preguntar a una persona si canta, preguntarías Do you sing? Si quieres preguntar, ¿puedes cantar? Solo preguntarías, Can you sing? Sin la necesidad de un do para la pregunta. Veamos algunos ejemplos. ¿Cómo dirías? Yo voy al gimnasio. I go to the gym. Yo debería ir al gimnasio. I should go to the gym. Tú no deberías comer eso. You should not eat that. Él toca el piano. He plays the piano. Él puede tocar el piano. He can play the piano. Fíjate nuevamente en nuestra regla de oro. Solo el primer verbo se conjuga, así que la palabra play ya no recibirá la S. Pero como el verbo can nunca cambia en presente, esta frase completa se queda sin ninguna S en el verbo. Él no toca el piano. He doesn't play the piano. Él no puede tocar el piano. He can't play the piano. Nos gusta estudiar inglés. We like to study English. Debemos estudiar inglés. We must study English. Recuerda estas 3 características de los verbos modales, porque nos servirán mucho para la siguiente sesión. ¡Nos vemos! Hola y bienvenido a la 9ª cápsula del curso de inglés A0. En esta sesión aprenderemos a usar el futuro en inglés. El futuro es muy simple, y si recuerdas bien lo que vimos en la cápsula anterior sobre los verbos modales, verás que es casi lo mismo. En castellano, agregamos terminaciones a nuestros verbos para indicar el futuro. Por ejemplo, correr se convierte en correré, correrás, correrá, etc. En inglés, en cambio, usamos un llamado verbo auxiliar para expresar el futuro. Este verbo es will y tiene las mismas reglas que los verbos modales. Repasémoslas. Número 1. Will nunca cambia en presente, es decir, nunca recibe una S. I will, you will, he, she, it will, we will, you will, they will. Número 2. No necesitamos poner un to entre will y el siguiente verbo. Por ejemplo, I will go significa yo iré. Y número 3. No necesitamos usar do para negar a will, solamente necesitamos la palabra not. Por ejemplo, I will not go sería yo no iré.
También es posible fusionar las palabras will y not y crear la contracción won't. I won't go es lo mismo que I will not go, y es una forma coloquial, aunque ligeramente menos formal, de hablar. Veamos algunos ejemplos. ¿Cómo dirías? Tú comerás esa manzana. You will eat that apple. Ustedes escribirán un libro. You will write a book. Él va a los Estados Unidos. He goes to the United States. Él irá a los Estados Unidos. He will go to the United States. Fíjate que el verbo go pierde su terminación es en este ejemplo porque el verbo que está en primer lugar es el verbo will. Y como recordarás, nuestra regla de oro dice que solo conjugamos el primer verbo. Existen otras maneras de usar el futuro en inglés. Una de ellas es usar el presente continuo que conocimos en la cápsula 7. ¿Lo recuerdas? Por ejemplo, para decir compraré una mesa, puedes decir I will buy a table, pero también puedes decir I am buying a table. E incluso es posible usar el presente continuo del verbo go y luego sumar el otro verbo y así, por ejemplo, decir I am going to buy a table. De momento, sin embargo, te recomiendo que te concentres en el futuro usando el verbo will y que no te preocupes demasiado por estas otras dos formas que he mencionado. Ya las conocerás mejor más adelante. Hola y bienvenido a la 10ª cápsula de tu curso de inglés A0. En esta sesión hablaremos de 4 temas que es importante que conozcas. Cómo utilizar la palabra no, el uso de there is y there are, el uso de la apóstrofe S y el uso de la palabra the. Comencemos con no. En español solo tenemos una forma de negar una frase, poniendo un no antes del verbo. Por ejemplo, yo no tengo tiempo. En inglés, sin embargo, existen 2 formas de hacer negaciones. La primera ya la conoces y como recordarás es anteponer el verbo do y la palabra not antes del verbo. Por ejemplo, I do not have time. La segunda manera de negar algo en inglés es poniendo la palabra no antes de la cosa. Por ejemplo, I have no time. En este tipo de negaciones no necesitas usar el verbo do. Luego tenemos las construcciones there is y there are. Ambas equivalen a la palabra hay en español. Es decir, las usamos para decir que algo existe o que está en un lugar. Por ejemplo, hay un pelo en mi sopa. There is a hair in my soup. La diferencia entre ambas es que usaremos there is para hablar de una única cosa. Por ejemplo, hay una lámpara sobre la mesa. There is a lamp on the table. Y usaremos there are para cuando hay varias cosas. Por ejemplo, hay 5 árboles en el parque. There are 5 trees in the park. Para decir que no hay algo, podemos usar las 2 reglas de negación que ya conocemos. Podemos negar el verbo y decir there is not a dog in my home o there are not books in the library. O bien podemos negar el objeto y decir there is no dog in my home o there are no books in the library. En tercer lugar, tenemos el uso de la apóstrofe S en inglés. Esta apóstrofe con una S en inglés indica posesión. Por ejemplo, ¿cómo dirías el bar de Moe en inglés? Moe's bar. Fíjate que en castellano decimos el bar de Moe. 4 palabras, pero en inglés debemos olvidarnos de ese el. Sería incorrecto decir the Moe's bar. Veamos un par de ejemplos más. El lápiz de Tom. Tom's pencil. La cartera de Julia. Julia's purse. Ojo que en estas frases hemos estado usando nombres propios, como Moe, Tom y Julia. Fíjate en qué pasará si decidimos decir, en vez de el bar de Moe, el bar de El Pirata. En este caso diremos The Pirate's Bar. Esta vez sí dejaremos el the, porque en inglés perdemos el artículo de la cosa, el bar, pero no el artículo del dueño de la cosa, el pirata. Veamos un par de ejemplos más. La pesadilla del presidente. The President's Nightmare.
El cumpleaños de mi amigo. My friend's birthday. Finalmente, hablemos de la palabra the. The en inglés significa el, la, los y las. Y en general su uso es muy consistente con el español, pero hay una regla muy especial sobre the. ¿Cuál de estas dos frases crees que significa los perros odian a los gatos? The dogs hate the cats o dogs hate cats. Ambas son correctas, ambas significan los perros odian a los gatos, pero existe una diferencia importante entre ambas. En inglés es normal omitir la palabra the cuando estamos haciendo una generalización o hablando sobre algunos conceptos muy amplios y abstractos. Al decir dogs hate cats, estamos diciendo que en general todos los perros odian a todos los gatos. En la frase the dogs hate the cats, en cambio, estoy dando a entender que un grupo particular de perros odia a un grupo particular de gatos. Existen otras palabras o ideas que en general no suelen llevar la palabra the en inglés. Por ejemplo, las comidas, estoy haciendo el desayuno, I am making breakfast. Conceptos religiosos, el cielo, heaven, el infierno, hell, el nirvana, nirvana. Y otras palabras y expresiones de uso común. Por ejemplo, expresiones del tipo la próxima semana o el año pasado se dicen sin the en inglés. Next week, last year. No te preocupes demasiado por esto de momento. Irás aprendiendo a usar la palabra the adecuadamente con el tiempo y la práctica. Pero es importante que tengas presente esta sutileza en su uso desde ya. Bien, nos vemos en la próxima cápsula. Hola y bienvenido a la cápsula número 11 de tu curso de inglés A0. Esta es la última cápsula en la que veremos contenido gramatical y acabaremos con el tema del pasado simple. Como recordarás, existen dos grupos de verbos, los regulares y los irregulares. Comencemos con el pasado de los verbos regulares, como por ejemplo, cocinar, cook, jugar, play y querer, want. El pasado de los verbos regulares se hace simplemente poniendo la terminación ed al final del verbo en todas sus conjugaciones. Fíjate, sin embargo, que la E no se pronuncia. I cooked. You cooked. He, she, it cooked. We cooked. You cooked. They cooked. I played. You played. He, she, it played. We played. You played. They played. La diferencia entre cook en presente y cooked en pasado es muy sutil. Pero existe e irás aprendiendo a escucharla y pronunciarla mejor con el tiempo. La E generalmente no se pronuncia a no ser de que tu verbo terminara en D o en T. Por ejemplo, want. En este caso vamos a pronunciar la E. I wanted. You wanted. He, she, it wanted. We wanted. You wanted. They wanted. Por otro lado, también están los verbos irregulares en pasado. Por ahora veamos solo dos. El pasado del verbo comer, eat, y el pasado del verbo hacer, do. El pasado de ambos verbos es irregular y absolutamente impredecible. Tendrás que ir aprendiéndote los verbos irregulares de memoria porque no hay otra manera. El pasado de eat, por ejemplo, es ate, y el pasado de do es did. Afortunadamente, en pasado no necesitas preocuparte por las conjugaciones, porque todas las personas utilizan el verbo exactamente igual. I ate, you ate, he, she, it ate, we ate, you ate, they ate. I did, you did, he, she, it did, we did, you did, they did. Hagamos un par de frases. ¿Cómo dirías? Tú cocinaste. You cooked. Él jugó fútbol. He played football. Ellos querían un perro. They wanted a dog. Yo comí huevos. I ate eggs. ¿Qué te parece si agregamos un segundo verbo? Por ejemplo, la mujer quería jugar ajedrez. The woman wanted to play chess. No olvides nuestra regla de oro. Solo se conjuga el primer verbo.
El verbo querer es el primero, así que él se llevará el pasado y dejará jugar en su forma infinitiva. To play. Ustedes querían cocinar. You wanted to cook. Muy bien, ahora veamos cómo hacer negaciones en pasado, pero antes repasemos cómo se hacían las negaciones en presente, ¿sí? ¿Cómo dirías yo como una manzana? I eat an apple. ¿Cómo dirías yo no como una manzana? I don't eat an apple. Muy bien, ahora cambiemos a la tercera persona singular. Recuerda, en el presente de la tercera persona singular, los verbos reciben una S final y recuerda también nuestra regla de oro. Solo el primer verbo se conjuga. Él come una manzana. He eats an apple. Él no come una manzana. He doesn't eat an apple. ¿Te fijas cómo el primer verbo, el verbo do, actúa como un imán que le roba la S al verbo eat? Bueno, lo mismo sucederá en el pasado. ¿Cómo dirías yo comí una manzana? I ate an apple. ¿Y cómo dirías yo no comí una manzana? I didn't eat an apple. El verbo do sigue siendo un cochino ladrón de conjugaciones, solo que ahora se robó el pasado en vez de la S. No lo olvides, ¿cuál es la regla de oro para estos niveles? Solo se conjuga el primer verbo. Nos vemos en la próxima cápsula para el cierre del curso.